El libro negro de la humanidad, crónica de las grandes atrocidades de la historia. Matthew White. Aviso importante a los audiolectores. La crónica de los eventos históricos reales en este audiolibro y las imágenes para ilustrarla pueden resultar sensibles o perturbadoras. Algunos capítulos pueden contar con restricciones de edad para visualizarlos. Sanciones contra Irak. Número de muertos 350.000. Clasificación 94. Tipo planta internacional. Grupos enfrentados Irak contra el mundo. Periodo 1990 a 2003. Escenario Irak. Principales estados participantes Irak y Estados Unidos. Principales participantes sin estado Naciones Unidas. ¿A quién se le suelen atribuir casi todas las culpas? A Estados Unidos y a Saddam Hussein. Factor económico, petróleo. Guerra del Golfo. Frustrado su intento de expansión en territorio iraní, Saddam Hussein dio media vuelta y en agosto de 1990 conquistó Kuwait. La ONU impuso sanciones comerciales casi de inmediato, al mismo tiempo que Estados Unidos hacía llegar tropas a la región y lanzaba un ultimátum. Saddam debía abandonar Kuwait antes del 15 de enero de 1991, o bien atenerse a las consecuencias. La fecha límite del ultimátum se acercaba, y los pacifistas suplicaron a Estados Unidos que les concediera más tiempo a las sanciones, pero el presidente George Bush, el viejo, no estaba de humor para esperar. Cuando pasó el día fijado, la coalición liderada por Estados Unidos inició un ataque aéreo, y 2 meses más tarde, un ataque terrestre. La guerra transcurrió exactamente según los planes, y los iraquíes fueron rápidamente reenviados de regreso a su país. La coalición se detuvo justo antes de llegar a invadir Irak y derrocar a Saddam porque nadie quería pasar largos y sangrientos años ocupando un país hostil. La Guerra del Golfo se cobró la vida de tal vez 25.000 soldados iraquíes y de un par de miles de civiles, cifras que no bastan para incluirla en mi lista. La guerra aérea había dejado muy maltrecha la infraestructura industrial iraquí, pero no era nada que un país saludable no pudiera reparar. Nunca tuvo la oportunidad. El regreso de la paz. En virtud de las condiciones del alto al fuego de 1991, las sanciones económicas permanecerían en vigor hasta que Saddam desmantelara su capacidad de amenazar a sus vecinos. Se suponía que Saddam debería entregar o desmantelar todas sus instalaciones de producción y despliegue de armas de destrucción masiva. Debía cerrar sus laboratorios de armas químicas y entregar sus misiles tierra a tierra. Naturalmente, Saddam, como buen dictador belicista que era, retrasó ese momento todo lo que pudo, alimentando así el temor y el respeto que estas armas le infunden a un país pequeño. Los buques de guerra de la coalición que patrullaban el Golfo Pérsico y que inspeccionaban la carga de todos los barcos que se dirigían a Irak fueron los responsables de hacer cumplir este bloqueo. Mientras tanto, al no poder exportar petróleo, la economía iraquí se derrumbó. La educación se convirtió en algo esporádico, las medicinas en un bien escaso, y la gente moría en los hospitales a causa de la escasez de suministros básicos. No había trabajo. Los profesionales como abogados o arquitectos conducían taxis y el altísimo desempleo destruyó la calidad de vida. Irak, que en el pasado reciente había sido uno de los países árabes más ricos y cosmopolitas, se había convertido ahora en un país harapiento y marginado. En agosto de 1991, cuando se hizo evidente que las sanciones estaban destruyendo al ciudadano medio de Irak, la ONU ofreció permitir que Irak exportara petróleo a cambio de un crédito que podía utilizar para comprar solo alimentos, medicinas y otras necesidades civiles. Un acuerdo y unas condiciones que Saddam se negó a aceptar hasta el año de 1995. Él, personalmente, no pasaba hambre y la escasez le proporcionó una herramienta muy útil con la que controlar al pueblo y recompensar a sus compinches. Como suele ocurrir en las hambrunas, incluso en las artificiales como esta, los poderosos seguían viviendo bastante bien. Mientras su pueblo sufría, Saddam no sacrificó ni un ápice de su comodidad. Gastó millones de dólares en palacios. Desde la entrada en vigor de las sanciones construyó alrededor de una docena. Abrió un nuevo centro de vacaciones y un parque de atracciones. Construyó estadios
y se dedicó a una nueva estatua de bronce de sí mismo. La policía de Saddam fue equipada con nuevos coches patrulla Hyundai y en los carteles de la calle se instalaron nuevos retratos del presidente muy bien iluminados. Saddam siguió dando largas y fue moviendo su contrabando de un lado a otro, siempre un paso por adelante de los inspectores de armamento de la ONU, igual que un trilero y sus 3 vasitos. Finalmente, en el año de 1998 expulsó a los inspectores de la ONU. Los estadounidenses lanzaron entonces unos ataques aéreos que destruyeron las últimas instalaciones de producción de armas de destrucción masiva. Nadie fuera de Irak sabía que en realidad la amenaza había desaparecido, pero Saddam no estaba dispuesto a reconocer ante el mundo entero su impotencia, así que las sanciones no se retiraron. El plante se prolongó hasta que la invasión estadounidense en el año 2003 derrocó a Saddam. Análisis. Como suele ocurrir en la mayoría de las muertes a consecuencia de las privaciones, no resulta fácil señalar con el dedo a individuos en concreto y decir él murió, ella murió, él murió y así sucesivamente. Estas muertes difieren de los muertos en combate, en que en este segundo caso es posible contar los cadáveres que están desparramados por ahí. En el primer caso observamos un incremento del índice de mortalidad habitual, y todo lo que podemos decir es que algunas de estas personas hubieran muerto de todas maneras, pero que otras no lo hubieran hecho. Es una cuestión de estadísticas. A lo largo de los años, el gobierno iraquí publicó una serie de informes que ofrecían datos del aumento del índice de mortalidad, que fueron de los 700.000 al millón y a los 1.5 millones, a fin de hacer hincapié en el sufrimiento de los iraquíes. Cada nueva publicación era debidamente recogida y difundida por la prensa y agencias internacionales, pero no hay ninguna razón para creer que alguna de ellas fuera real. Podemos ser educados y señalar que estas altas cifras se basan en líneas de base estadística erróneas de mortalidad infantil en Irak en una época anterior a la guerra, o podemos no serlo y sugerir que los burócratas a sueldo del dictador se las inventaron. Diversos cálculos realizados por observadores imparciales proponen cifras que van desde un suelo de 110.000 hasta un techo de 500.000. Las sanciones constituyen un tentador modo de coaccionar sin violencia, pero en la práctica las sanciones significan poner a todo un país bajo asedio y obligarlo a someterse por el hambre, un proceso que nunca es tan limpio como sugieren sus defensores. Al final de la Primera Guerra Mundial, el número de civiles que morían en Alemania por culpa del hambre superaba al de los soldados muertos en combate. Según algunos de los cálculos, el número de civiles japoneses que murieron a causa de las privaciones en la época de la guerra y del bloqueo estadounidense en 1945 supera de largo al número de personas que murieron a consecuencia de las bombas atómicas. Las sanciones no son realmente un sustituto de la guerra, solo son la guerra combatida con otros medios.